en mi inexpertise, Sí, intentos amateur de tratar de ver qué es lo que está pasando, no se ve lluvia para la zona central de aquí en más. Se ve poco. La probabilidad es muy baja. Entonces, sí. La pregunta es la siguiente. Ya. Mira este titular para complementar la pregunta. Olas de calor extremo avanzan sin freno para diciembre, enero y febrero. Los 3 meses de verano por excelencia. Así es. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si no vemos nada de agüita de aquí en más, es probable que ya a partir de... Estamos a 2 de octubre recién, pero a partir de ahora empecemos a sentir ya calor. ¿Y este titular también te hace sentido? Este titular me hace todo el sentido y estoy completamente de acuerdo con este titular, que vamos a tener olas de calor realmente extremas en los meses de diciembre, enero y febrero. Pero ¿cuáles son las variables que te hacen a ti decir sí, tienes razón? Este titular me hace sentido. Me hace sentido, primero, que estamos con el tema del cambio climático, estamos con el tema de la ebullición global, que fue el último término que se anunció, ¿no es cierto?, para entender lo que está ocurriendo en el mundo. Segundo, la presencia del fenómeno del Niño. Tercero, que este niño se va a volver extremo en los próximos meses. Y cuarto, que se espera, según todos los modelos estadísticos y numéricos, que el año 2024 probablemente sea el año más caluroso de la historia. ¡Wow! ¿Cómo está porque veíamos la semana pasada que estaba ya en la Pampa Nortina, estaba haciendo harto calor. Sí, y que esto debería empezar a avanzar hacia abajo, el mapita rojo, digamos. Así es. Comenzamos. Nosotros sabemos que esta época en la zona central es una época inestable, que hay días que podemos, claro, hay días que pueden estar fríos como hoy día, algunas precipitaciones débiles que son las lluvias como mata pajarito, pero el norte ya está presentando desde la semana pasada temperaturas que son muy altas en la tarde. Y sobre todo en el sector de San Pedro de Atacama y hacia el interior de Pica, en todo el interior de la región de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Ya, y si, por ejemplo, el sábado acá tuvimos 26 grados, ¿en el norte se sintió también ese calor? Sí, se sintió. También influyó en el norte el mismo fenómeno y levantó las temperaturas. Sí, también estuvo con altas temperaturas el fin de semana. Mira, acá los colores del Windy son bien clarito, o sea, uno comienza a entender el calor, por supuesto, que se ve en la zona al otro lado de la cordillera de los Andes, pero acá, si nosotros analizamos nuestro país, vemos que la temperatura más alta se concentra en el norte, la zona central tiene una temperatura más regular y baja, por supuesto, en la zona ya patagónica. Pero en el norte los termómetros superaron, por ejemplo, los 30 grados en San Pedro de Atacama, al igual que el jueves y viernes de la semana pasada. Ahora, las olas de calor que veíamos en ese titular, y a ti te hacían sentido, porque la ola de calor técnicamente entiendo yo que supera la barrera, digamos, del promedio, por tanto, durante 3 días se considera hora de calor. En un lugar determinado. En un lugar determinado. Ya. ¿Estas olas de calor van a ser así? 3 días, 4 días y después van a pasar, o pueden extenderse y durar 10 días. ¿Cómo más o menos, a ti qué te dice la intuición? Pues yo sé que sin datos porque todavía estamos lejos. Pero mira, hay una modelación, hay unos pronósticos más a largo plazo que indican que lo más probable es que las olas de calor no sean solamente de 3 días, sino que cada vez la característica que están teniendo estas es que sean extensas y que probablemente duren 7 días, duren 10 días, incluso podrían superar la barrera de los 10 días consecutivos. Y ese es un grave problema para la salud. Ahora, clima, por ejemplo, te quiero hacer una siguiente pregunta, Michelle. Yo no sé si me estoy imaginando cosas, pero a ver, la climatología, por ejemplo, hablemos de la región metropolitana para poner un ejemplo. En la región metropolitana la climatología cambió. Ajá, sí. Es decir, según el promedio de los últimos 30 años, se reevalúa el clima. En Santiago ya no llueve 340 milímetros, sino que el promedio anual son 280. Así es. Ese es el cambio climatológico que tuvimos. Ahora, es probable que tengamos también ese cambio climatológico a nivel de temperaturas medias del verano, porque lo hablábamos el otro día, pues, Pri, o sea, Michelle también. El otro día resulta que
contábamos que ya tener 32 grados en Santiago es como, oye, que está fresquito, casi. Siendo Porque que hace 10 años era noticia. Era noticia. Salía en la prensa, o sea, salía en las noticias de la noche que íbamos a tener 32 grados al claro, día siguiente. ahora es como by the way, porque Sí. ya nos empezamos a sorprender con 34 para arriba. Sí. Y bastante seguidos nos sorprendimos con eso. Entonces, el asunto es que también podría cambiar la climatología de nuestra zona centro-sur, centro-norte, digamos ya hasta el sur, por el rango de temperaturas que vamos a tener como habituales. Sí, de hecho hay una, si nosotros hiciéramos una, bueno, imaginemos una línea horizontal, ¿ya? Nos imaginamos una línea horizontal y por una parte ponemos la temperatura y por el otro ponemos la precipitación. ¿Qué va a pasar con la temperatura? Se sabe que la temperatura va a ir en aumento y va a ir siendo cada vez más exponencial los próximos años y la precipitación va a ir disminuyendo. Independiente de que tengamos eventos intensos de lluvia. ¿Qué es lo que ha pasado? Es lo que ha pasado. Ahora, si nosotros consideramos que la temperatura puede ir en aumento, ¿a qué temperatura podríamos llegar? Ya nuestros registros, todos los años vamos rompiendo nuestros propios récords. Entonces ya en los últimos 5 años hemos tenido temperaturas muy altas, pero realmente extremas. Sí, extremadamente altas. Mira, tenemos una gráfica. ¿Ya? Veamos la gráfica y así vamos mirando los registros históricos de temperaturas máximas extremas que hemos tenido en distintas ciudades de nuestro país, porque sabemos que Santiago no es el referente, por supuesto es la capital, vivimos muchos habitantes acá, pero hay que entender, Santiago, en enero del año 2019, la temperatura más alta que ha registrado desde que hay registros en la capital fue de 38.3 grados. A la sombra. A la sombra y a 1 metro de altura. ¿Ya? A 1 metro, bajo condiciones. Mira, todas estas temperaturas son bajo condiciones ideales, porque tiene que haber un parámetro para definir y para poder comparar. Porque mira, imagínate que uno diga, no, pero es que yo me subí al auto y el termómetro de mi auto marca 43, no marcó 38. Por supuesto, porque el auto está al sol, está bajo esta lata, ¿no es cierto?, que es el capó, que aumenta la temperatura, etcétera. Esto es bajo condiciones ideales. Ya, esto del año 2019, 38 grados en Santiago. Pero hay ciudades que se van súper al chancho. Súper altas. Sí. Talca, en enero del año 2017, recordemos que estos fueron los años de los grandes incendios forestales que tuvimos en el sur. 39 grados. Y considerar que cuando hay un incendio forestal y uno está cerca del incendio, la temperatura puede subir fácilmente 7, 10 grados más de la temperatura que hay. Claro. Aumenta mucho más. Ahora, Chillán y Los Ángeles te diría las ciudades más calurosas del mundo. Así como tenemos Valdivia, que es la más lluviosa, estas son las más calurosas. Son las temperaturas que se han registrado más altas. Mira, en Chillán, en febrero de este año, del año 2023, fue de 41.6 grados. Sí, me acuerdo, pero estaban empezando los incendios. Estaban partiendo los también incendios. De hecho, uno de los días más graves de los incendios, con mayores consecuencias y las más graves, desastrosas, fue precisamente con esa temperatura. Pero en otras ciudades, claro, nosotros hablamos aquí, Chillán 41,6, pero resulta que en lugares aledaños es que habían 41 grados, 40 grados. Exactamente, no es solamente una sola puntual. Claro. Y en Los Ángeles, en enero del 2017, 42,2. Si nosotros nos fijamos, prácticamente están desde el año 2017 en adelante temperaturas que van batiendo récord. 2017, el 18 fue un poquito más bajo, 19, después el 20, 2023. Ya, pero si nosotros seguimos batiendo récords, ¿hay alguna proyección de temperaturas que podríamos tener en la zona central para el verano, Michelle? Sí, hay una proyección de, por ejemplo, de la Universidad de Talca. Patricio González hizo una proyección para el verano. También hay otros estudios como el de Meteorred. También la Dirección Meteorológica ha hecho una proyección. Varios entes han hecho proyecciones para lo que se puede venir en los próximos meses. Y yo diría, más que se puede, lo más probable es que así sea. Y estamos hablando de temperaturas que, por ejemplo, podrían alcanzar en Chillán, superando en la región de Ñuble y en la región del Biobío, van a volver a superar los 40 grados sin ningún problema. En Santiago se espera que la temperatura pueda alcanzar 39 grados. No, sí, es brutal. ¿Sabes lo que pasa? Es que uno ve esto y tiene que tomarlo no como un tema de hoy que vamos a estar muertos de calor, vamos a tener que comer harto helado, vamos a tener que bañar a la piscina. No, esto es un tema súper serio desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de la vida humana, primero.
tanto por la afectación directa del sol como lo que pasa en el entorno. Me refiero, entre otras cosas también, incendios forestales. Sí. Y sabemos que hay temporadas de incendios forestales. De hecho, el gobierno ya anunció, está preparándose para la temporada de incendios forestales. Más recursos para CONAF, arriendo de helicóptero, con brigadistas, qué sé yo. Sabemos que hay una temporada de incendios. El asunto es, ¿cómo nos preparamos para la temporada de calor que va a afectar directamente a las personas y también para la temporada de incendios, que nos va a dejar estos veranos cada vez peor en términos de promedio de temperatura? Porque estos son los picos, pero el promedio de temperatura es el problema. Ese es el problema, y además que pensar que la temperatura mínima en la noche, yo me acuerdo que han habido ocasiones donde las temperaturas han sido tan altas que en la noche, a las 10 de la noche, seguimos con 30 grados. Dime tú, ¿cómo va a dormir una persona que se encuentre enferma o una guagua en un lugar donde hay 30 grados de temperatura? Sí, mira, y es tan además de desagradable la sensación, es peligrosa para la salud. Sobre todo porque además nosotros no tenemos por qué suponer que todas las personas pueden tener días libres y quedarse en la casa cuando se pronostican, no sé, 39 grados, ya 37, 35 ya es peligroso. Y resulta que hay países que se han anticipado a esto, y para hacer una vida cotidiana, al menos para tener una especie de resguardo para las propias personas, en España, en Italia, en Japón. En Japón, lo que nosotros planteábamos es que, claro, la advertencia no solamente por lo que se pueda gatillar, por ejemplo, para los incendios forestales, es cómo seguimos haciendo una vida diaria, cotidiana, para personas que viven o trabajan, en el fondo, a la intemperie. Entonces, mira, Michelle Deler nos puede ayudar perfectamente en ese tema, porque tenemos que recoger las experiencias en el exterior, y eso definitivamente nos va a ayudar. Michelle, bienvenido. Hola. Hola, Michelle. Hola, hola. La verdad es que yo lo primero que quiero agradecer es esta invitación. ¿Y por qué? Porque aquí hay que anticiparse. Habitualmente nosotros tenemos un déficit en preparación comunitaria, y eso es que siempre estamos como abordando los temas cuando ya se nos vino encima. Sí. Y la verdad es que entonces ahí no hay espacio para la preparación. Entonces aquí hay un tema muy importante. Les voy a dar un dato. Ustedes saben si afuera, al aire libre, hay 23 grados, ¿a cuánto? 23 grados, miremos esas temperaturas, mucho más. ¿A cuánto puede ser la temperatura dentro de un auto? Más de 50 grados. Es verdad. Imagínense cuando estamos hablando de 38, 39, 40 grados. Entonces, efectivamente, estamos en un tema que, más allá de los incendios forestales, estamos hablando de la protección de la vida. Sí. Porque las personas... Mira, perdón, te voy a dar otro dato más para que en realidad pongamos alerta sobre esto. Hace un par de años salió una publicación de la revista Nature que indica que ha aumentado el 37% de la mortalidad solo por temas de olas de calor. Ahora, ¿es cierto lo que se dice, que muere más gente por olas de calor que por olas de frío? Pregunto desde la ignorancia, pero lo escuché por ahí. ¿Será cierto eso? Sí, porque además se está incrementando significativamente ese cambio. Además, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso nuestro, por ejemplo, nuestras viviendas no están... A ver, nosotros como comunidades no estamos diseñados para estas temperaturas. Cuando vemos Estados Unidos, o sea, el gringo literalmente está a 20 grados en su casa, con suerte vive los 38 grados desde la puerta de su casa al auto. Es verdad. Y si tiene calor en la calle, se mete en una farmacia. Pero no es nuestro caso, porque acá tenemos gente que se traslada en transporte público durante horas. Entonces, evidentemente está expuesto. Y no, a ver, convengamos que alguno me va a decir, sí, pero hoy día Transantiago tiene, hay buses con aire acondicionado, pero ¿cuántos son? Y además, no, imagínate esto las es que en toda la zona centro y centro-sur, pues, o sea, no es Santiago, no es Chile. Entonces, mira, de verdad, esto es una tremenda advertencia. Tenemos tiempo, porque resulta que parece que no nos tomamos este tema en serio. Y hemos dejado de hacer cosas que debimos haber tomado medidas ya desde hace varios años. Imagínate, desde el año 2017 ya teníamos 39 grados en Talca. Pero para ser bien práctico, por ejemplo, necesitaríamos nosotros ya refugios climáticos, como lo que ocurre en España. Ah, claro, como islas de calor o de frío. Claro. O sea, yo creo que sí, claramente tenemos que empezar a tomar esas medidas también estructurales. No solamente los refugios, sino que también todo lo que tiene que ver con el espacio público. Por ejemplo, la disponibilidad de agua. Zonas de hidratación. Exactamente, nosotros no tenemos espacio en el ámbito público. Antiguamente era muy común en las plazas encontrar, pero hoy día eso hay que incrementarlo significativamente. Y si no es a través de una estación
con un bebedero como antiguamente o como todavía hay en algunos lugares, bueno, tener estaciones de agua. Es que claro, y eso se deja la responsabilidad a las personas que tengan que comprar su botella de agua cuando se pillan con el calor en la calle. Está muy bien que la gente asuma esa responsabilidad y se cuide, pero también ayudarla en eso. Digo claro. Yo, porque, por ejemplo, no sé, en lugares de alta aglomeración, zonas críticas, por ejemplo, miremos Santiago, Estación Tobalaba, Plaza Baquedano, cerca, claro, o paraderos que son muy concurridos, donde la gente tiene que esperar mucho rato, lugares para recargar la botellita de agua, claro. para mojarse un poquito. O sea, lo que pasa es que ahí también, insisto, nosotros no estamos diseñados para eso. Tú cuando vas a otros países, comprar el agua es algo extremadamente barato, el agua embotellada. Acá la verdad es que nos vamos a dar cuenta que para quien tiene menos recursos, esta situación es menos vivible. Y por lo tanto, aquí yo creo que hoy día el Estado debe diseñar un plan para enfrentar... Pero no nos fijemos solo en los 38 o 40 grados. Estamos hablando cuando ya estás teniendo sobre 30 grados, es bien complicado, incluso hacer ejercicio al aire libre. Ya, a ver, planteemos, este es nuestro problema, ¿cuáles son las soluciones? Porque para eso sirve esta conversación. ¿Qué debería estar haciendo entonces ahora que es octubre, cuando todavía no llegamos a estos calores? ¿Qué debería estar haciendo el Estado? Construyendo, por ejemplo, la Demos la idea al Estado. A ver, Lo primero, involucramiento comunitario, como información simple de alcance masivo sobre las 3, 4 cosas que hay que hacer, que yo puedo hacer, que tú puedes hacer para poder protegerte. Ya, primero la información. Segundo, en cuanto a infraestructura. Infraestructura, por ejemplo, lo que es la infraestructura pública al menos, empezar a generar un estándar, un mejor estándar en términos de permanecer al interior. Ahí concurren muchas personas. En segundo lugar, creo que es urgente empezar a ver el tema del aislamiento y los estándares de aislamiento de lo que son las casas. Entre otras, las medias agua y casas de emergencia, que ante incendios forestales, ante situaciones de pobreza, la verdad es que no quiero pensar en lo que puede ser vivir allá adentro, sobre todo cuando tienes personas de escasos recursos que no pueden acceder a otras cosas, como el aire acondicionado, como a un ventilador incluso, como al agua. Así como nos preocupamos de calefaccionar para el invierno o de tener, por ejemplo, no sé, los albergues. Por ejemplo, el Código Azul. El Víctor Jara. Sí. Claro, se activa el Código Azul y ahí pueden llegar las personas que viven en situación de calle. Exacto. Y van a tener un resguardo para el frío. ¿Deberíamos tener algún tipo de resguardo para el calor? Sí, claro. O sea, el mismo estilo, pero además yo sumaría otra cosa, de que aquí se ven muy afectados no solamente las personas en condición de calle, básicamente tú tienes adultos mayores y bebés que termorregulan mal. Más lento, y por lo tanto el termostato que uno tiene funciona peor, pero además el golpe calor es como que te quemara el termostato, o sea, básicamente el golpe calor que te lleva a morir, eso. Perdón, adultos mayores, enfermos crónicos, personas con diabetes, niños, con ellos hay que tener mucho cuidado, no solamente en la calle, ojo, adentro de las casas. Y hay una recomendación: compremos un termómetro chiquitito de estos digitales que son económicos para tener una medición objetiva cuando tengamos ese público de mayor sensibilidad. Claro. Mira, es tan importante lo que estamos conversando ahora porque esto puede salvar vidas. Vamos a revisar el siguiente titular porque este es el panorama de Europa. Víctimas de la crisis climática. 61.672 muertes por calor en Europa en el tórrido verano de 2022. Muy reciente. Y resulta que nosotros no estamos ajenos a esta realidad. Pero hace que es increíble porque esa cifra hay que depurarla bien. Porque muchas veces, por ejemplo, invento, un colapso, un cardíaco, un infarto, alguna cuestión derivada, por ejemplo, de cambio en la presión sanguínea, se pueden deber a que no, si la verdad es que mi papá era un gran fumador, mi papá, que también es un aporte, no digo lo contrario, sino que como que se lo atribuimos de repente a muchos casos, y probablemente el exceso de calor y los shocks de calor no los tomamos, entre comillas, tan en cuenta al lado de otros factores, y efectivamente fue el gatillante el shock de calor. Es que el exceso de altas temperaturas siempre se subestima. Exacto. Respecto a otras condiciones como el frío extremo, como las lluvias, como todos los fenómenos que nosotros vemos todos los días. Porque es muy difícil poder decir esta persona falleció por el exceso de calor. Claro. Estos datos podrían ser mucho más altos, pero llegan a ese valor que igual es alto, pero no tanto como debiera ser.
Claro, porque se atribuye a otro tipo de A otro problema. fenómeno. Pero O lo problema de gatilla el base, por calor. ejemplo. Lo gatilla el calor. Debo contarte que, por ejemplo, una de las medidas que debería tomar el Estado, el Ministerio del Deporte, por ejemplo, es que los eventos públicos que tengan que ver con corridas, con maratones, etcétera, se fijen en el pronóstico meteorológico, en lo que estamos conversando hoy día, y cambien las horas. Yo debo ¿Qué señalarte... pasaba con los partidos de fútbol? ¿Te acuerdas que también Sí. había horas de riesgo con esa Exactamente. temperatura por sobre el No 35 solamente grados? por los jugadores, sino que también por el público. Mira, yo tengo un amigo que el año 2019 en una maratón falleció, lo que tú dices, falleció de un infarto o de un paro cardiorrespiratorio. La pregunta es ¿qué generó Claro. que se detuviera ¿Qué lo el gatilló? corazón? Claro. Y fue golpe de calor. Sí. Y tuve otro amigo en otra maratón que terminó hospitalizado. Y por lo tanto aquí hay un tema de las actividades públicas. El Estado debería estar preocupado Sí. de regular los horarios en materia de la autorización, la Vamos a tener recomendación. horarios de Ojo, riesgo. aquí lo conversamos también la semana pasada y Michelle, me gustaría saber tu opinión. Si este panorama de altas temperaturas promedio, con estos picos y con estas olas de calor, van a ser una constante en los meses de verano, incluso primavera, verano, deberíamos replantearnos algunas cosas como, por ejemplo, ciertas jornadas laborales. Estoy pensando en las personas que trabajan en las construcciones, que de repente están a pleno sol ahí Claro. haciendo cosas. ¿O los temporeros? 3 de la tarde, los temporeros, qué sé yo, 3 de la tarde. Ahí, habría que como empezar a ver esto y a lo mejor deberíamos adelantar, cambiar, hacer distintos turnos, digamos, cuando baje un poco la temperatura, o por lo menos en las 3, 4 horas donde el pico de calor es tremendo, parar la faena. ¿Es tan loco lo que estoy diciendo? No, yo creo que es totalmente razonable, porque la verdad es que, a ver, expliquemos qué es lo que pasa en esas 3 o 4 horas. La verdad es que nosotros tenemos un termostato que regula nuestra temperatura. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos calor? Transpiramos. Esto llega al punto que en un momento dado, más allá de otros síntomas, puedes incluso dejar de transpirar. Por lo tanto, estamos hablando que en esos momentos nuestro termostato está luchando, Claro. nuestro cuerpo está luchando por regular la temperatura. Obviamente, si lo llevamos a un clima extremo, eso es sumamente complejo. Por lo tanto, voy a un tema ahí. No basta solo con la ropa. Ustedes se fijan hoy día, la gente que hace aseo en la calle, etcétera, anda con algo un poquito más de color amarillo, que son Sí. colores claros, que es muy importante, que filtran los rayos UV. Que les pero protege eso, las zonas de la cabeza, del el cuello, ¿te has fijado con eso de Claro. legionarios que andan? Pero el tema es la temperatura corporal. Y eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo. En algunas labores deberían generarse dos cosas. No solamente interrupciones mayores como las que señalas tú, sino que interrupciones menores con la hidratación, voy a decir obligada. Es decir, consejo para todos, en verano no debemos tomar agua cuando tengamos sed. Debemos tomar agua a conciencia. Claro, porque la sed es una señal de estáis deshidratación. deshidratado, claro. Ahora, con lo que ves tú, en general, aquí se hace vista gorda, no hay voluntad, no se toman el tema en serio. ¿Ves que estamos muy atrasados en cuanto a lo que tenemos que poner a disposición de la ciudadanía para evitar víctimas fatales? Sí, nosotros, solamente quienes nos ven, yo les diría cuántas campañas en televisión ven donde les diga qué hacer en caso de, en un amplio sentido de cosas. Yo, por ejemplo, si nos vamos a la pandemia, yo no vi ninguna publicidad del Estado diciendo, esta es la mascarilla que se debe usar, así se coloca y se usa la mascarilla. En general lo veíamos en los programas matinales, que invitaban a Los especialistas especialistas. y que explicaban. Pero aquí es cuando se requieren campañas públicas con cosas muy concretas, porque de lo contrario no involucramos a la gente. Claro. Y cuando después pasa algo, ¿a quién culpamos? A la gente. Pero yo no puedo culpar a alguien si esa persona yo no le he entregado la información. Ahora, yo me imagino que esto es de poner llaves de agua en lugares estratégicos en la ciudad. Estoy pensando en la O puntos de planificación agua. urbana. Puntos de agua. Puntos de agua, pero también hasta de cómo diseñamos la ciudad en general, digamos, los árboles que tenemos que plantar, porque eso son sombras, digamos. O sea, Pero mira, vamos a revisar un WhatsApp que nos está llegando. Es importante que ustedes participen en esta conversación porque así nos vamos nutriendo. Miren, esto nos escriben. Acá en Villa Alemana
Hace Sí, mucho pues. calor y en casa este año no podamos los árboles para que crezcan más altos y poder tener un poco más fresco Mira, el ambiente. ¿Será efectiva esta medida? Claro, porque la sombra del árbol es mucho mejor que la de un toldo, por Sí, ejemplo. claro. Es mucho más fresca. Claro, y por lo tanto, Villa Alemana, no nos olvidemos, los incendios forestales van de norte súper a sur, y complicado. por lo tanto nosotros hablamos de estas temperaturas enero, febrero, ¿cierto? O diciembre, pero no nos olvidemos, habitualmente nosotros vemos esa zona con incendios forestales importantes a eso de la primera semana de noviembre. Por lo tanto, estamos hablando que ese ya es un indicador de que las temperaturas son muy fuertes en esa zona. Michelle, ¿tú viviste en Villa Sí, Alemana? yo soy de Villa Alemana, todavía digo que soy de Villa Alemana. Sí. Pero lo que pasa es que Villa Alemana, Quilpué, toda esa zona hay como microclima, donde en el verano hace mucho calor. Mucho. Es una temperatura muy similar a la de Santiago, incluso un poco más elevada. La condición es como ideal, ¿no es cierto? Hay zonas donde hay bosque, hay zonas bien frío en el invierno también, pero efectivamente lo que hicieron ellos de dejar los árboles es una condición que ayuda a tener un poco más de sombra en el verano. Sombra de pero calidad. no es natural, pero lamentablemente el calor va a seguir, como va a seguir siendo más intenso, no va a haber árbol tampoco que te genere una sombra adecuada o la que uno espera. Y ahí vienen las decisiones de Estado. Nosotros tenemos una muy buena norma antisísmica. Quizás deberíamos seguir ese ejemplo para ir ampliando Para nuestras todo. normas en otros ámbitos, por ejemplo, de aislación en materia de construcción. No solamente por el verano, también Claro. por el invierno Sí. y Claro. por una proyección de cuál es la calidad de vida Sí. que nosotros queremos generar en nuestro país. Pero por lo mismo hay que tomarse en serio este tema. Mire, vamos a revisar otro WhatsApp que nos escriben los amigos de Tu Día. Este dice, hola, también en los colegios se deben tomar medidas. Mi hijo va en un colegio donde no hay patio techado. Ah. Juega la pelota todo Ay, sol. toda la O sea, razón. imagínate lo que va a ser ya a principios de diciembre, antes de que terminen las clases, porque el calor se va a instalar ya definitivamente en noviembre, Michelle. Mira, se va a instalar yo creo que en noviembre, sí, es noviembre y diciembre que todavía están en los colegios y marzo y abril. Lo que pasa es que ya no es solamente los meses de verano, sino que este año, el año 2023, vimos que hasta abril se mantuvieron las olas de Sí. calor. Entonces, claro, ¿qué empiezan? Los papás de algunos colegios dicen, no, compremos un aire acondicionado, porque las salas también a veces se hacen insoportables. Piensa que son más de 30 niños en una sala, generalmente chica, y cuesta permanecer la concentración, Sí. la hidratación adecuada. Yo creo que eso es muy importante, el tema de las clases. Ya en octubre nosotros probablemente podemos tener, en el caso de las clases, no es que tengamos varias olas de calor, es decir, un día tenemos 30 grados, 31 grados, la verdad es que esa es una situación que un niño puede dejarlo muy complicado y por lo tanto ahí yo creo que ahí es donde se requiere el Estado, cartilla, mails, información en todos lados, que por ejemplo aborden esta situación y digan, ¿saben qué? No es recomendable hacer educación física en la escuela entre tal hora y tal hora el día de mañana. Claro. Ustedes lo hablaban hace un rato con el tema de las lluvias. Lo asertivo que son en otros países en términos de decir, esta lluvia es potencialmente mortal. Claro. Yo creo que nosotros tenemos que ser más asertivos. Altas temperaturas, hasta cierto nivel, son potencialmente mortales. porque Y de nosotros ahí si para decimos arriba, eso, el riesgo es altísimo. Michelle, si nosotros decimos eso, decimos, oye, que son exagerados, están generando alarma en la población, pero los resultados son esos, que personas pues. pueden morir producto de un golpe de calor. O sea, es así. Pero mira, tenemos ideas. Este es otro WhatsApp que nos llegó. Buenos días. Si pintamos nuestros techos y veredas de color blanco para bajar la temperatura, saludos, edificios también. Oye, yo no cacho de estos temas, pero me parece una excelente idea. Mira, yo te diría que más que la pintura, a ver, los colores son importantes. Vámonos a la Claro. vestimenta, Sí. por ejemplo. Que uno debe usar colores claros. El amarillo, No, ¿cierto? claro, el salir con blanco. 30 grados con una polera negra. es No, como- mal, mal, ¿ya? Ahora, en ese sentido, y por lo tanto, el tema de la aislación de las estructuras, por ejemplo, voy a dar una recomendación muy clásica hoy día para las construcciones verticales. Muchas veces lo que han empezado a optar es poner, bloquear, ¿cierto? El Cubierta vidrio. vegetal, ¿no? Bueno, cubierta vegetal. Hay algunos edificios que han empezado a poner cubierta vegetal. Y segundo, cerrar los balcones con vidrio, ¿cierto? Y ponen ventana afuera y tú tienes la ventana adentro. Sí. Bueno, si tú mantienes las dos ventanas cerradas, tú lo que estás generando es un colchón ahí. Un horno.
pero el horno es ahí. Sí, porque, no va a es que ingresar, el vidrio va a mantener... el vidrio transparente no evita que entre el calor, po. No. O sea, se calienta el vidrio y te llega el sol igual. Pero tú vas a generar... Bueno, ahí viene el tema de, por ejemplo, usar cortinas gruesas. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con una blackout. Ventilar temprano en la mañana y no cuando haya más calor. Es decir, generar aquellas cubiertas que pudieran permitirnos evitar que el calor ingrese. ¿Ya? Por ejemplo, el tema del cierre de las ventanas. Porque pensar en Chile, poner el termopanel es carísimo. Sí. Muy caro. Cuando en otros países viene de paquete. O sea, Viene por parte del Estado. Viene, es la norma. Claro, una norma que lo implica. exige. Ya, pero mira, Para contestar, complementar un poco, el pintar el techo blanco, para mí no creo que sea como la solución. Hay pinturas que son internas, que bajan un poco la temperatura, que eso sí, yo creo que ayudaría mira. más. Ah, mira. Hay una calidad de pintura, hay una pintura determinada, que no voy a dar la marca, pero que baja la temperatura interna. Pero yo creo que en las cubiertas, si pensamos de cubierta, la mejor opción es la cubierta vegetal. claro. Esa Sí. es la mejor, Y porque hemos además visto varios ayuda a los edificios. corredores biológicos, etcétera. Y que es muy difícil de implementar a lo mejor en habitaciones o edificios más antiguos, pero se puede. Pero ojalá que todas las construcciones a futuro sean con cubierta vegetal. De hecho, dos cosas. Una, en Japón hace décadas que existe lo que se llaman los roof garden, es decir, jardines Claro, en en el los techo. techos. Claro. ¿Ya? En segundo lugar, yo recuerdo un edificio que está aquí en Providencia con Tobalaba, donde uno pasa afuera y está, pero lleno de vegetación Sí. en el muro exterior. Cubierta vertical. Cubierta vertical. Todo eso ayuda. ayuda muchísimo, por lo tanto es muy importante. Y segundo, obviamente ver, por ejemplo, otra cosa que puede estimular o incentivar el Estado, ¿qué puedo plantar? Por ejemplo, para que compatibilice el tema de la baja temperatura y el adecuado uso del agua. Sí, y eso es un buen punto. Mira, tenemos un WhatsApp que también nos entrega varias ideas. Miren dice techos verdes. El año pasado puse techo verde en el corral de mis ovejas y funcionó perfecto. Claro. Eso es lo mejor. Eso es lo Oye, que yo digo porque los con cubierta animales también vegetal. sufren. Sufren mucho porque, mira, lo que pasa es que la cubierta vegetal o techo verde lo que hace es aislar, Y absorber. absorber el calor, ¿no es cierto? Abajo baja la temperatura de manera interna o debajo de este techo verde y además que ayuda a que se mantengan los corredores Pero si es biológicos lógico, como mira. los bichitos, todo lo que necesitamos, Mira. las abejas, las mariposas. Cuando estáis en un lugar, en una plaza, hay 30 grados de calor, y estáis sentados, o ya 35, para ponerle alto color, y estáis ahí sentado y te pega el caregallo, te pega, que no querís más, pero si tú te sientas en el pasto, o sea, Es distinto. ejercicio, te sientas en los pastelones de cemento, te quemáis, Sí. pero te quemáis. No puedes estar. Pero si te sientas en el pasto Claro. no te vas a quemar. El pasto puede estar un poquito más calentito, obvio que en invierno, puede estar seco, pero nunca va a estar caliente. Sí, tienes toda la razón, pero sabes que hay temas que además van más allá de la infraestructura, ya porque ya también hay una falta de recursos, pero tiene que ver con la coordinación, porque fíjate el ejemplo que nos daba ahí la amiga que nos escribe al WhatsApp, que en el colegio de su hijo no hay patio techado, entonces uno supone que la clase de educación física es a la intemperie, Claro. y resulta que las últimas 2 horas, muchas veces, las últimas 2 horas del día viernes o jueves es educación física, y las últimas 2 horas de un colegio es a la 1, 2 de la tarde, 3 de la tarde, mira, desde el mediodía ya es peligroso. Por eso- Entonces, coordinar que la clase de educación verano desde física las 11 de la mañana. temprano. El primer hora o educación física debiera ser ya desde octubre en adelante a las 8 de la mañana. Sí. Sí. Ese es el horario. Y sobre todo si es en una escuela o en un colegio en donde no hay techo. No hay Exacto. patios techados, porque claro, uno supone y dice, no, pero que lo hagan un gimnasio. Ponte tú que no cuenten con el gimnasio. No si todos sabemos que tienen las que- La mayoría realidades de los son colegios no muy tienen, pues. distintas. No. Pero los horarios son fundamentales. Y lo otro es también tener la disposición a techar. Pero no techar con cualquier cosa, porque también hay algunos techos que producen más calor todavía. Y ¿sabes qué? Ahí yo creo que nuevamente vamos a cómo podemos aprovechar los momentos para educar. No tener miedo a suspender las clases de educación física, por ejemplo, y hacerlo en sala y explicarle a los niños por qué. Porque podemos explicar y asociar lo que es el ejercicio con lo que es la temperatura, con lo que es el tema fisiológico. Sí. O sea, podemos hacer algo que nos va a traer gente joven, niños que van a ser mejores adultos, más responsables. Claro, van a estar más educados al respecto. Exacto. Exacto. Y en segundo lugar, yo te diría que hay otro tema.
sea a las 8, a las 9, a las 10, a la hora que sea, yo creo que es momento de empezar a enseñarle a los niños que aquí hay que... Vamos a partir la clase de educación física, se pusieron ese equipo, todos a tomar agua. Vamos a tener, o sea, hacer un libreto que implique que los niños vayan obligados y metamos el hábito de tomar agua antes, durante y después del ejercicio. No por sed. Ya, y No por ser. en cuanto a la infraestructura, que sea norma, que al menos los colegios tengan un lugar techado, un patio techado que sirve de refugio, porque, por ejemplo, quien nos escribía decía que no tenían patios techados en el colegio. ¿Eso debería ser por norma? O sea, la verdad es que debería ser por norma y deberíamos empezar a mejorar la norma en términos de aislación, al menos de aquellas estructuras que corresponde, por ejemplo, lo que tiene que ver con la escuela, insisto, lo que tiene que ver con aquellos refugios de emergencia como son las medias aguas, que nos olvidamos muchas veces que además vienen las catástrofes y las medias aguas duran a veces por años. Sí. Bueno, empezar a meter tema de aislamiento en esos lugares, pensar en calidad de vida. Mira, tenemos WhatsApp, la gente nos escribe, tiene sus inquietudes al respecto. Se quiere preparar también para el verano, muy importante. Hola, en el colegio de mis hijos ya avisaron que entran el 26 de febrero, pleno verano. El Mineduc debería atrasar la entrada. No, pregunta. ¿El Mineduc debería atrasar la entrada? Sí, pues medidas de coordinación, lo que nosotros hablamos. Complicado, ¿eh? Michelle. Yo creo que ahí lo hemos conversado con el tema de las lluvias. Hay que tomar decisiones con pronósticos meteorológicos y hoy día hay pronósticos extendidos en términos de que vamos a saber que en febrero, marzo y abril vamos a tener olas de calor, vamos a tener promedios más altos. Y creo que sí, efectivamente hay que estar dispuesto a tomar decisiones de esas características y insisto, no tener miedo a tomarlas. ¿Ya? Sobre todo cuando estamos hablando de temperaturas y sobre todo cuando estamos hablando del calor, porque el frío dentro de todo es ciertamente más manejable, el calor no. Además que ahora todas estas cosas también se tienen que tomar a nivel local. Sí. O sea, no es lo mismo el 26 de febrero en Arica, en Palena que en Punta que a lo mejor, no sé, en Salamanca. Exactamente. En Sí. el fondo, a nivel local es muy adaptándolo. importante el diseño. Sí, mira, tenemos otro WhatsApp. Y este dice lo siguiente: buenos días, cuando fuimos a Haití, las tareas al aire libre se paraban de 12 a 15 horas y un colorímetro en el baño para saber si estabas hidratado o no. ¿Es colorímetro? ¿Así se llama? No lo ¿Qué conocía, será? pero sí, al menos yo te diría que en los colegios, Para saber tal como cuál es el dijimos color. como dijimos en las salas de clase o en las casas, los departamentos, tener un termómetro ambiental es una muy buena idea. Y segundo lugar, insisto, tomar agua a conciencia. Cuando ya tenemos sed es un indicador El tardío. colorímetro en el fondo es el color del pipí en el baño. Perfecto. Claro, cuanto es más Ok. claro, Mientras estás más hidratado. claro, más hidratado. Más estás. hidratado estás. Ah, Mientras claro. más amarillo, menos hidratado estás. Ahora, lo que hay que considerar que el horario del calor, uno siempre dice las 3 de la tarde, como que tenemos eso fijo, pero resulta que en el verano la temperatura máxima se registra a veces a las 6 de la tarde, no a las 3. El punto es que estamos por más de 7 horas, desde el mediodía hasta las 7 de la tarde, con temperaturas muy altas. Y ese es el grave problema. Yo diría que desde la 1 de la tarde en adelante ya comienza a Claro. ser muy intenso el calor. Perdón, nuestra temperatura de confort es aproximadamente entre los 22 y los 26 grados. Y para dormir, 22, 20 grados. Son temperaturas, como dice Michelle, que en ciertas fechas del año No se dan. no se dan. No. Entonces, cuando tenemos, sobre todo la población de riesgo y la población normal incluso, temperaturas que van sobre los 26 grados, ya deberíamos empezar a preocuparnos. Entre otras cosas, por ejemplo, las personas que salen no solamente a trotar, sino que salen a caminar y muchas veces además tienen que salir con nuestra familia extendida, que son las mascotas. Oye, y Tal cual. a mí, lo que preocupa harto en general, digo, a mí, por la cantidad, el volumen de gente, es la que se traslada por las grandes ciudades que sufren de grandes episodios de calor. La gente en el transporte público, la gente en los paraderos, la gente que hace trámites en el centro, en los centros cívicos, en las áreas comerciales, etcétera. O sea, hay un montón de gente expuesta al calor en el día a día. Hoy, por supuesto que en los colegios, pero por ejemplo, no sé, pues de repente en Chilatiende se hacen filas que salen para la calle. O sea, estoy Eterno. pensando
en la situación práctica, muchos adultos mayores yendo a cobrar a pie, qué sé yo. Entonces, como infraestructura, ¿qué deberían disponer las ciudades, Michelle, crees tú, como para poder, no sé, ayudar a que por lo menos estos golpes de calor se amainen con puntos de hidratación? ¿Qué es lo que deberíamos hacer ahora ya? Claro, y si alcanzamos a hacerlo para este verano. Estoy hablando de Los Ángeles, Chillán, Talca, Rancagua, Santiago, San Felipe, Los Andes, y no sé. Vamos de la base hacia arriba. Uno, que la gente sepa cuáles son sus síntomas y por lo tanto cartillas, información en la tele, en las redes sociales. Una campaña de invierno, una campaña de verano, que tiene que ver con el calor. Exactamente, y mucho más fuerte porque yo creo que tenemos más conciencia sobre el tema del invierno porque se han tomado medidas que lo que tenemos el golpe de calor, que yo creo que mucha gente no sabe que es una condición, una situación que es potencialmente mortal. Estamos más desinformados para el verano que para el invierno. Absolutamente. En segundo lugar, yo creo que tiene que haber efectivamente medidas, por ejemplo, rápidamente entregar información respecto de aquellos lugares que tú señalas, con aglomeración, etcétera, tener agua. Es decir, si vamos a tener una oficina pública, donde va a haber una fila por algún trámite, adultos mayores que van a cobrar su pensión. Sí. Deben haber silla, debe haber sombra y debe haber agua. Y eso es parte de la responsabilidad y el Estado tendrá que incorporarlo dentro de sus costos como parte de su servicio y su atención. Lo mismo como recomendación para el sector privado. En aquellos lugares donde hay consultorios de bebés, etcétera, donde van niños, hablemos los que les cuesta termorregular. Pero además, en todos aquellos lugares donde son masivos, pensemos en el metro, por ejemplo, que el personal sepa qué hacer frente a un golpe de calor, cómo me refiero el guardia, la persona que atiende en el andén, de manera tal de incorporar esto a los primeros auxilios, porque no podemos, en una situación tan catastrófica y tan rápida, que no podemos esperar a que una ambulancia se demore a veces 30, 40 minutos, o que simplemente la persona diga, no, estoy mareado. ¿Te fijas? Tener, por ejemplo, salas frías en materia de los primeros auxilios. Estoy pensando en el metro, estoy pensando... Quizá, no puedo tener en toda la instalación aire acondicionado, por decirte. Una sala de atención que yo tenga la temperatura muy regulada y la capacidad de atención. Primero auxilio. Mire, revisemos también el WhatsApp que nos llegó a continuación. Dice, hola, el patio del colegio de mi hijo no es techado, pero el director colgó mallas. ¿Realmente sirven? Me imagino que son como esas mallas kiwi de... La malla Rachel. Claro, la falta de recursos, pero eso ayuda. Es mejor que no tenga nada. O sea, es mejor que no tener nada porque, entre otras cosas, va a evitar la radiación solar. ¿Te fijas? Entonces, ahí hay un tema diferente. Pero eso mitiga... Cuando estamos hablando de la temperatura ambiente, cuando Michelle habla de 30, 31, 35, 40 grados... Impresionante. Eso es con malla Rachel. O sea, es con techo. O sea, esa es la temperatura ambiental. Por lo tanto, ahí volvemos a lo mismo. Lo que hay que hacer es tomar las medidas para enfriar. Y la malla Rachel ahí va a ser útil para la radiación, pero la temperatura va a seguir siendo 30 y tantos grados si ese día Pero hay que ponerse las pilas ahora, si ese es el punto. Mira, tenemos... más inquietudes. Vamos a tratar de ayudar en todo aquí. Dice, hola, por favor, tomar en cuenta el uniforme negro de los guardias en todo Chile, sobre todo en verano. Oye, que tiene toda la razón. Toda la razón. Y no solamente los guardias. A ver... Y la calidad del material, que también es importante. Sí. Tú sabes que hay dos colores que se ven muy poco de día y de noche. El negro y el rojo. Ya, eso por lo tanto es un tema de seguridad. Si tú me preguntas, un guardia debería tener colores claros, porque lo que yo quiero es que el guardia se vea para generar presencia. Si tú te fijas en los países europeos, por ejemplo, tú vas a ver que los uniformes del personal que anda en la calle son todos de este verde limón, este verde que es bastante reflectante, que es casi un amarillo. Sí, es como un amarillo limón. A los chalecos reflectantes. Claro, y es el uniforme completo con chaquetas de esas características. Entonces, creo que el tema de la ropa es muy, muy importante. Y lo que dice Michelle, el tema de la tela, no solamente por los rayos UV, sino que tiene que ser liviana. Insisto, vuelvo a las personas de mayor riesgo, adultos mayores que muchas veces porque están postrados, etcétera, o porque tienen algún tipo de limitación de orden mental, de movilidad, nosotros los ayudamos a vestir. Y los bebés,
que también tiene que ver con eso. No olvidarse el tema de los bloqueadores solares. Menores de 6 meses no pueden usar bloqueador solar. Sí, pero es verdad, mira, si nosotros estamos anticipándonos 3 meses antes de que empiece el verano prácticamente, escuchen estas recomendaciones, las advertencias, el pronóstico que realiza Michelle, y por sumarnos este tema, pero